Amados hermanos en Cristo, muy buenos días en el nombre del Señor. Como siempre, reciban los atentos saludos de Wilfredo Tapia, pastor de la Iglesia Evangélica Divino Maestro. En el día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 28. El apóstol Pablo en este pasaje bíblico expresa lo siguiente: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Es la palabra de Dios, amados hermanos. En este día vamos a compartir esta porción de la palabra de Dios y tiene como título una vista panorámica a la adversidad. Una vista panorámica a la adversidad. En el mundo en el que vivimos se caracteriza por la adversidad, ¿verdad? En todas partes hay desastres, tragedias, trauma, miseria, sufrimiento y pérdida. Y hoy en día, la pandemia del coronavirus que azota a todo el mundo. Pero ¿qué sucede cuando la adversidad nos toca de manera personal? ¿De qué forma desea el Señor que reaccionemos ante tales pruebas? ¿Y qué es lo que Dios trata de enseñarnos en el día de hoy? En este pasaje bíblico, el apóstol Pablo describe las diversas adversidades que enfrentó por su servicio a Cristo, como por ejemplo, prisiones, latigazos, naufragios, hambre, sed y muchos otros peligros. Y si nos ponemos a analizar y reflexionar en el apóstol Pablo, nos preguntaríamos, ¿por qué el Señor lo permitió? Si este hombre fue el instrumento que Dios usó para proclamar el evangelio en el Imperio Romano, entonces, ¿por qué permitió que sufriera de esa manera y muriera por su fe? Pero en realidad no nos corresponde a nosotros cuestionar a Dios, solo asimilar lo que Él dice en las Escrituras, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Dios sabe lo que hace, amados hermanos, y tuvo grandiosos propósitos para Pablo y los tiene también ahora para nosotros. Amados hermanos, debemos de comprender de que no toda adversidad es malo. Desde la perspectiva humana, los sufrimientos de Pablo parecieran ser injustos, pero Dios usó esas dificultades para cumplir su voluntad. Fue durante su encarcelamiento en Roma que Pablo escribió Efesios, Filipenses y Colosenses. Y su carta a los filipenses está llena de gozo, pues Pablo mismo comprendió que es por medio de la adversidad que Dios cumple sus propósitos en nosotros. ¿Cuáles son las características de la adversidad? En primer lugar, la adversidad es universal. La adversidad la encontramos en todas partes y puede afectar cualquier aspecto de nuestra vida. La adversidad es imparcial. Como vivimos en un mundo caído, todas las personas, incluso los cristianos, experimentamos problemas. La adversidad es dolorosa. Puede ser un dolor físico o emocional, pero de igual manera produce mucho sufrimiento. La adversidad puede ser repentina. Puede que llevemos una vida normal, pero un accidente, una mala noticia de algún médico puede sorprendernos y también puede devastarnos. La adversidad puede ser prolongada y manifestado, por ejemplo, en una enfermedad. En ocasiones el dolor físico o emocional continúa por varios años. La adversidad puede ser intensa,
puede que nos sintamos tan mal que incluso aquellos que tratan de ayudarnos sienten mucho dolor. La adversidad, amados hermanos, está fuera de nuestro control. Puede que nos sintamos solos y no sepamos por qué Dios ha permitido que esto nos ocurra. ¿Y qué preguntas nos hacemos en la adversidad? Cuando nos sentimos confundidos por la adversidad, casi siempre nos hacemos estas dos preguntas. ¿Quién? Casi siempre deseamos saber quién es el causante de nuestro sufrimiento. Y existen tres posibilidades. En primer lugar, nosotros. Dios ha establecido el principio que nos enseña que cosecharemos todo aquello que hemos sembrado. Si pecamos contra el Señor, la adversidad puede ser consecuencia de nuestras acciones. Las decisiones que tomamos en el pasado son las que nos han guiado a donde hoy estamos. Satanás, el diablo ciertamente detesta al pueblo de Dios. El diablo es un enemigo malicioso que ultraja y maldice a los hijos de Dios. El diablo siempre se mantiene activo y busca oportunidad para acosar a los creyentes. Por eso, debemos de tener una confianza firme en el cuidado soberano de Dios y siempre debemos de vivir cautelosos, alertas y a la defensiva. Como dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amados hermanos, nunca nos olvidemos que Dios es soberano y controla toda adversidad. Es por eso que debemos de recordar lo mucho que nos ama. Si Dios permite que enfrentemos todo tipo de sufrimiento, es porque tiene un propósito específico para nosotros. Cuando el apóstol Pablo comprendió que el aguijón en su carne había sido para su bien, pudo expresar: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Y cómo respondemos ante la adversidad? ¿Cuál es nuestra respuesta ante la adversidad? Dependiendo de nuestra respuesta, las dificultades y los sufrimientos pueden acercarnos al Señor o alejarnos de Él. Y podríamos responder de las siguientes maneras. Buscar a quién culpar. Podemos reaccionar buscando a quién le echaremos la culpa por lo que enfrentamos, pero esto solo intensificará nuestro enojo hasta que caigamos en amargura. Tratar de escapar. Otra opción es tratar de evadir el dolor al buscar un tipo de escape. Puede que para algunos la respuesta correcta la encuentren en el alcohol, las drogas y el sexo, pero todo eso solo complica nuestra vida y nos causa más problemas. Negar lo que enfrentamos. Si pretendemos que todo está bien cuando realmente no es así, entonces, ¿qué ocurrirá? Seguiremos sufriendo. Sentir lástima de nosotros mismos. Esa actitud no produce nada bueno. Sencillamente demuestra que no deseamos hacernos responsables por lo que vivimos. Por lo tanto, debemos de buscar más a Dios, entendiendo que Él nos buscó a nosotros primero. Tenemos que venir ante Dios con nuestro dolor, pedirle que nos ayude y confiar en su voluntad. El Señor, nuestro Dios, no se deleita en nuestro sufrimiento, sino que Él desea usarlo para bendecirnos. Si ponemos nuestra mirada en la obra redentora de Cristo en nuestra vida, nuestra confianza en Dios aumentará, aunque las circunstancias seguirán siendo las mismas. Cuando Dios permite la adversidad en nuestra vida, nunca es para lastimarnos, sino para ayudarnos. Dios usa muchas veces el dolor para nuestro bien. Puede que su deseo sea disciplinarnos o moldearnos de acuerdo a su voluntad. En el caso del apóstol Pablo, el Señor quería protegerlo del orgullo y le enseñó a depender de Cristo. De la misma manera, Dios también quiere protegernos y que aprendamos a depender de Él. Amados hermanos en Cristo, si estamos pasando dificultades, problemas, adversidades de diferente índole, siempre
pero siempre debemos de recordar que nunca estamos solos. Dios está con nosotros. Puede que no sintamos su presencia, pero Dios ha prometido que nunca nos abandonará. Dios nunca nos va a desamparar. Nosotros como creyentes hemos venido a ser uno con Cristo y su Espíritu mora en nosotros. La adversidad puede ser un hermoso don de Dios. Muchas veces el dolor y el sufrimiento son instrumentos que Dios usa a menudo para corregir nuestros pensamientos y guiarnos por sus caminos. ¿Y Dios cómo nos protege? ¿Cuál es la guía que Dios usa para protegernos? La guía que Dios usa para protegernos es su palabra, es decir, la Biblia. La palabra de Dios nos muestra lo que debemos de hacer ante la adversidad. La palabra de Dios nos recuerda cuánto Él nos ama. La Biblia nos muestra el propósito que Dios tiene con las pruebas y nos anima a permanecer firmes ante los sufrimientos. El Señor desea ayudarnos en medio de las adversidades. Dios desea ayudarnos en medio de las aflicciones. Por lo tanto, debemos de acudir a su palabra para recibir su guía, consuelo y sostén. También confiar en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo venció todo tipo de aflicciones y adversidades en este mundo. Murió en la cruz por nosotros y por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos de la condenación eterna y, como dicen las Escrituras, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hablando de Jesús, la Escritura. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, es decir, sobre Jesucristo, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. También Jesús nos enseña con su ejemplo y nos aconseja diciéndonos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amado hermano, confía siempre en Cristo, porque Él salió victorioso en medio de la adversidad en este mundo y quiere también compartir su victoria contigo. ¿Por qué? Porque Él te ama. Dios bendiga su palabra, amados hermanos. Amén.